alternativa, ya tenemos que hablar de las vías catabólicas. Prácticamente desde el inicio del curso hablamos de las vías anabólicas y de la situación que ocurría en el postprandio. En el postprandio inmediato, en el postprandio tardío. Ahora vamos a hablar de lo que ocurre principalmente en el ayuno. Y vamos a empezar hablando del glucógeno. Ok, Anabel, perfecto. Ahorita lo tomo en cuenta, gracias. Muy bien. La vía de la glucogénesis la habíamos visto de una manera bastante profunda y ahora vamos a ver la vía inversa, ¿no? La glucogenólisis. Entonces, la glucogenólisis implica la vía metabólica que a partir del glucógeno se van a liberar residuos de glucosa con el objetivo de mantener la normoglucemia. En este sentido, tenemos que hablar de dos tejidos específicamente que llevan a cabo este proceso. Pero principalmente, bueno, aparte de la normoglucemia, tener disponible glucosa, por ejemplo, para el ejercicio físico intenso. Entonces, la glucogenólisis, podemos decir que es la vía antagónica de la glucogénesis. En donde, a partir de glucosa, se forma glucógeno. Muy bien. De tal manera que esta glucogenólisis va a estar activada principalmente en las condiciones para las cuales o bajo las cuales ocurre la glucogenólisis implican la generación de glucosa en carencia de la misma. Y la carencia de glucosa se va a llevar a cabo principalmente en el ayuno. Entonces, el objetivo de la glucogenólisis será aportar glucosa al torrente sanguíneo para que los tejidos lo ocupen. Esto siempre y cuando estemos hablando de la glucogenólisis hepática. Entonces, dos principales tejidos en dos principales tejidos va a ocurrir la glucogenólisis. Uno de ellos es el hígado y el otro de ellos es el músculo. Entonces, la regulación de la activación de la glucogenólisis va de la mano con la regulación de la activación y de la inhibición de la glucogenólisis, perdón, de la glucogénesis. Entonces, si habíamos hablado que la glucogénesis se iba a activar por medio de la insulina, ahora tenemos dos hormonas encargadas de la activación de la glucogenólisis, el glucagón y la adrenalina. Cuando hablamos de de estas dos hormonas que tienen la capacidad de activar la glucogenólisis en estos dos tejidos que tienen o que contienen como tal una concentración de glucógeno bastante
podremos decir, bastante importante, porque habíamos quedado que el peso húmedo del hígado, más o menos el 10% de él, estaba o se encontraba presente el glucógeno. Podremos decir que si bien el músculo, por la cantidad de músculo esquelético que tenemos, es el mayor reservorio de glucógeno que tenemos, el hígado tiene la capacidad de aportar glucosa al torrente sanguíneo, mientras que el músculo no tiene la capacidad. Ahora, ahí están las condiciones en las que se activa la glucogenólisis en cada uno de los tejidos. Podremos decir que el glucagón tiene la capacidad de inducir la glucogenólisis por la hipoglucemia. Es decir, cuando ocurre una bajada de glucosa, principalmente en el ayuno, se va a generar la secreción de glucagón y una activación rápida de la glucogenólisis. También puede ser a partir de la adrenalina, y esto lo habíamos visto cuando estábamos hablando de la vía metabólica de la lipólisis, en donde también glucagón y adrenalina eran los principales o las principales hormonas encargadas de activar la lipólisis. Y aquí solo vamos a agregar una hormona más que más bien se va a ver encargada de activar la glucogenólisis, pero en estrés crónico. Entonces tenemos dos situaciones que me pueden generar la activación de la glucogenólisis. Uno es la hipoglucemia y el otro es el estrés agudo. Situaciones que pueden producir la activación de la glucogenólisis. Entonces, también yo les había comentado, en aquella situación de miedo, de estrés, de peligro inminente, se lleva a cabo la secreción de adrenalina con el objetivo de activar la glucogenólisis. Y vamos a agregar al cortisol. El cortisol, como ya hemos analizado, se secreta en la corteza suprarrenal y principalmente va a ser encargado de la activación crónica de la glucogenólisis. Y la hormona encargada de llevar a cabo la inactivación de la vía glucogenolítica, pues es la insulina, puesto que tiene la capacidad de activar la vía contraria en el metabolismo. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda? Ahora, reguladas, estas tres hormonas tienen la capacidad de activar rápidamente el glucagón y la adrenalina y en una manera crónica el cortisol como tal. Ahora, la vía empieza con una enzima que se llama glucógeno fosforilasa. La glucógeno fosforilasa tiene la capacidad de romper enlaces alfa 1,4 de las moléculas del extremo no reductor del glucógeno. De tal manera que a escindir moléculas, pero agregándoles un grupo fosfato. Es decir, no es nada más romper una molécula de glucosa y ya darla como glucosa libre. No es tan sencilla la vía glucogenolítica, aunque sí es una de las más sencillas, tiene que pasar por varias reacciones para poder generarme glucosa libre. Entonces, el primer paso es convertir a la glucosa en glucosa 1-fosfato.
Esto es importante para cuando requerimos de la glucosa para consumo propio, por ejemplo, en el músculo. En el músculo, la glucógeno fosforilasa y la glucogenólisis no están implicadas en la activación de la glucogenólisis para mantener la normoglucemia, sino más bien en el músculo se tiene la capacidad de un aporte energético bastante rápido con el objetivo de satisfacer las demandas musculares. Ahora, es importante también saber que ya la glucosa 1-fosfato puede ser un intermediario de la vía glucolítica para la obtención de energía. De tal manera que la glucógeno fosforilasa A tendrá la capacidad de asociar el grupo fosfato inorgánico a un residuo en el extremo no reductor de la molécula de glucógeno para poder generar glucosa 1-fosfato. Y a partir de ahí se van a escindir cada uno de los residuos. ¿Se está cortando, doctores? Me dice Gloria. Sí. Sí, doctor. Okay. Sí, de repente sí. Voy entonces. Vale, vamos a ver si así está mejor. Me avisan, por favor. Entonces, les decía que la reacción catalizada por la glucógeno fosforilasa me va a permitir generar intermediarios de la vía glucolítica. En este caso, en el músculo tiene la capacidad de llevarse a cabo esta reacción y a partir de aquí que la glucosa formada vaya hacia la obtención de energía. Sin embargo, la glucogenólisis hepática tiene la capacidad de generar glucosa libre para poder mantener la normoglucemia. Entonces, lo que va a hacer la glucógeno fosforilasa es de manera incipiente empezar a romper cada una de las moléculas generadas por esta reacción. Sin embargo, tiene una limitante. La glucógeno fosforilasa tiene la limitante de los enlaces alfa 1,6. De tal manera que si nosotros empezamos a escindir los residuos de glucosa a partir de los extremos no reductores, va a llegar un momento en donde la glucógeno fosforilasa no va a actuar. Y ese momento será cuando se encuentra cerca de un enlace alfa 1,6. Cuando se encuentra cerca de un enlace alfa 1,6, la capacidad enzimática de la glucógeno fosforilasa se limita y se inhibe. Entonces, esta glucógeno fosforilasa tiene una acción relativamente limitada, en donde si bien sí puede llevar a cabo la hidrólisis de los enlaces alfa 1,4 de los extremos no reductores de la molécula de glucógeno previamente formada, cuando llega a estar en contacto o cerca de un enlace alfa 1,6, la actividad enzimática disminuye y es ahí donde entra la enzima desramificante. La enzima desramificante tiene la capacidad de llevar a cabo dos reacciones. La primera es una acción de transferencia de glucosas que tienen cerca a un enlace alfa 1,6. En
En la diapositiva habla estrictamente de 3 residuos, pero la realidad es que pueden ser un poco más, 4 o 5 o hasta 6. Pero la actividad transferasa de la enzima desramificante implica la transferencia de esos residuos que se encontraban cerca del enlace alfa 1,6 con el objetivo de alargar nuevamente una cadena formada por enlaces alfa 1,4. Esto me va a generar algo muy importante. Me va a generar la capacidad, o me va a renovar, por así decirlo, la capacidad de la glucógeno fosforilasa para poder seguir actuando. De tal manera que la desramificante permite que se transfieran estos residuos ramificados a partir de su actividad transferasa con el objetivo de que la glucógeno fosforilasa pueda seguir actuando. Entonces, esta es una de las acciones que me va a generar la enzima desramificante, pero no es la única. Si se dieron cuenta, aquí los residuos que se encuentran en color rosa, A, B y C, son los que son transferidos como tal hacia la molécula formada o la cadena como tal de enlaces alfa 1,4, la cadena lineal central, por así decirlo, de la molécula de glucógeno. Si se dan cuenta, no actúa con las 4 moléculas de glucosa, incluyendo al enlace alfa 1,6. Es decir, solo escinde un bloque de glucosas que se encuentran cerca del enlace alfa 1,6, pero específicamente la molécula que se encuentra formando el enlace alfa 1,6, es decir, el enlace ramificado, no la corta, no la corta en ese momento, sino que la deja como tal sola con el objetivo de cortarla directamente. Y esa actividad se conoce como glucosidasa. La actividad glucosidasa de la glucógeno, perdón, de la enzima desramificante, me va a generar directamente, aquí sí, glucosa libre. Entonces, la enzima desramificante me puede generar glucosa libre, pero también me puede generar como tal eh, la ruptura como tal de los enlaces alfa 1,4 que preceden a un enlace alfa 1,6. Entonces, la enzima desramificante tiene esas dos actividades. Una transferencia de los residuos que preceden al enlace alfa 1,6 y la ruptura directamente de la glucosa que se genera por medio de un enlace alfa 1,6. Si nosotros hablamos de porcentajes, obviamente el 90% del glucógeno se va a transformar por la fosforilasa a glucosa 1-fosfato. Y solamente el 10% de las moléculas de glucógeno están formando un enlace alfa 1,6. De tal manera que podemos tener dos vías para mantener glucógeno, para mantener glucosa o para generar glucosa a partir del glucógeno. El 90% de ellas van a ir hacia la glucosa 1-fosfato y el 10%, las que formaba el enlace alfa 1,6, por medio de la enzima desramificante, van a generar glucosa de una manera directa. Y a partir de aquí, la glucosa ya puede salir, estando hablando del hígado, la glucosa ya puede salir del hígado para poder llevar a cabo el aumento como tal de la glucemia. Entonces, ¿qué pasa con la glucosa 1-fosfato
cuando sufre la acción de la fosforilasa, aquí la vía está bastante simplificada y lo podemos ver de la siguiente manera. El glucógeno, en donde se cataliza la reacción por la fosforilasa, va a generar una molécula de glucógeno con una glucosa menos y va a generar glucosa 1-fosfato. Cuando actúe la enzima desramificante, tiene la capacidad o bien de alargar las cadenas formadas por enlaces alfa 1,4 o bien de generar glucosa libre. La glucosa 1-fosfato se va a isomerar a glucosa 6-fosfato y la glucosa 6-fosfato puede tener dos vías. La más importante es la transformación de glucosa 1-fosfato en glucosa libre por una proteína fosfatasa. Pero también la glucosa 1-fosfato es un intermediario de la vía de las pentosas fosfato, la vía del fosfogluconato que tendrá la capacidad de generar ribosas o de generar como tal el cofactor NADP en forma reducida para la síntesis de ácidos grasos. Eso sucede relativamente poco, pero la glucosa 6-fosfato sí tiene la capacidad de entrar a la vía de las pentosas fosfato. Pero aquí nos vamos a enfocar más en la transformación de glucosa 6-fosfato en glucosa libre, específicamente en el hígado. La característica que tiene la vía glucogenolítica en el hígado y en el músculo implica a esta enzima, a la glucosa 6-fosfatasa. La glucosa 6-fosfatasa escinde la asociación del grupo fosfato que tiene la glucosa 6-fosfato y tendrá la capacidad de generar glucosa libre. La glucosa asociada a un grupo fosfato está atrapada en el tejido en cuestión. Es decir, si una glucosa tiene un grupo fosfato asociado, no va a poder llegar a la circulación. Por eso se tiene que formar. Cuando nosotros hablamos de la glucogenólisis en el hígado, generamos glucosa libre con el objetivo de restablecer la normoglucemia. Cuando nosotros hablamos de la glucogenólisis en el músculo, el objetivo es generar glucosa 1-fosfato para aportar energía. ¿Qué ocurre en el hígado? ¿Qué ocurre en el músculo? Que en el músculo no está presente la glucosa 6-fosfatasa. Si no está presente la glucosa 6-fosfatasa, la glucosa no puede romper el grupo fosfato al que está unido. Y si no puede escindir el grupo fosfato al que está unido, se encuentra atrapada. Porque recuerden que la glucosa, para restablecer la normoglucemia, tiene que salir del hígado por nuevamente los famosos GLUTs, que son proteínas que van a actuar como difusión facilitada. Y si estamos hablando del hígado, estamos hablando de GLUT2. Recuerden que tiene una KM alta, o sea, tiene una baja afinidad y solamente va a transportar glucosas en un sentido o en otro en condiciones de abundancia. Entonces, en condiciones de ayuno, la abundancia, escindiendo el grupo fosfato de la glucosa 6-fosfato y el sentido de la reacción será desde el hepatocito hacia el capilar sanguíneo. Entonces, la importancia de la glucosa 6-fosfatasa para la liberación de la glucosa a la sangre implica que se tendrá la capacidad
de ser transportada la glucosa libre a través del transportador GLUT2, que ya lo habíamos manejado, ¿no? Entonces, la glucosa 6-fosfatasa me permite tener la cantidad de glucosa libre mayor con el objetivo de que GLUT2 haga su trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, la glucosa 6-fosfatasa tendrá la capacidad de generar la glucosa libre y como tal, la glucosa libre es la que puede atravesar la membrana del hepatocito para restablecer la normoglucemia. Y entonces, la glucogenólisis hepática con relación a la glucemia implica restablecer los valores de hipoglucemia. Como la glucogenólisis hepática se va a llevar a cabo en condiciones de ayuno, el principal estímulo es la hipoglucemia. Y el objetivo de la glucogenólisis hepática es restablecer la normoglucemia. Restablecer la normoglucemia principalmente en las primeras horas de ayuno. Recuerden que la glucogenólisis no es perpetua, está limitada a la formación de las moléculas de glucógeno por efecto de la glucogenina en la vía inversa. De tal manera que podemos decir que es el primer paso que tiene el cuerpo y en este caso el hepatocito para restablecer la normoglucemia. Conforme va avanzando el ayuno, los depósitos de glucógeno se van a depletar y entonces vamos a requerir otros en cuanto se depleten los depósitos de glucógeno, vamos a requerir otras medidas que son las siguientes, la siguiente presentación para poder mantener la normoglucemia. Es decir, el libro maneja de alrededor de unas 12 horas de mantener la glucemia por parte de la glucogenólisis. Sin embargo, se me hacen demasiadas. Yo creo que incluso unas 6-8 horas con depósitos prácticamente llenos de glucógeno son las máximas que nos van a poder generar la ruptura de estos depósitos de glucógeno. Ahora, ¿qué va a ocurrir con la glucosa 1-fosfato formada por la glucogenólisis en el músculo? Va a implicar la formación de energía. Entonces, como no tenemos glucosa 6-fosfatasa en el músculo, no vamos a tener la capacidad de sacar a la glucosa que proviene del glucógeno que se encuentra en el músculo. No la podemos sacar para mantener la normoglucemia. La vamos a utilizar y aquí el estímulo principal para la glucogenólisis en el músculo es la adrenalina. Sí podemos, no estoy diciendo que por glucagón no tenga la capacidad de activarse la glucogenólisis, estoy hablando del estímulo principal. El estímulo principal
para activar la glucogenólisis en el hígado es el glucagón, con el objetivo de restablecer la normoglucemia. El estímulo principal para activar la glucogenólisis en el músculo es la adrenalina, o sea, el estrés agudo o situaciones en donde se requiera un mayor aporte energético. Si se requiere un mayor aporte energético, entonces la glucogenólisis tendrá la capacidad de formar glucosa 6 y la glucosa 6-fosfato tendrá la capacidad de generar energía y cuando se acabe el oxígeno, generar lactato y generar más de energía. Hasta aquí, ¿alguna duda? Esta es una vía bastante corta que tiene como objetivo principal dos situaciones. Uno es regresar a la normoglucemia y es por la glucogenólisis hepática. Y la otra es tener energía disponible de una manera más rápida y eficiente. En el músculo. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Ninguna, doctores? Ok. Vamos a hablar de la enfermedad de von-Gierke. La enfermedad de von-Gierke también se conoce como glucogenosis. Todas las enfermedades que tengan que ver con alteraciones enzimáticas en la síntesis o en la utilización del glucógeno se van a llamar glucogenosis. La glucogenosis tipo 1 se llama enfermedad de von-Gierke. Y la etiología es el déficit de la glucosa 6-fosfatasa, obviamente en el hígado. Entonces, si tenemos un déficit de la glucosa 6-fosfatasa, entonces vamos a tener acumulaciones. Ahorita vamos a hablar de las manifestaciones clínicas. Bioquímicamente, ¿qué me va a producir esto? Una incapacidad parcial de formar glucosa libre. ¿Se puede formar glucosa libre teniendo la enfermedad de von-Gierke? Sí, pero se va a formar un 10% de glucosa libre. Y eso para nada que va a ser suficiente. ¿Por qué? Por la enzima desramificante. Pero eso va a ser relativamente porque también vamos a tener una disminución de la actividad de la enzima desramificante. Esto es lo máximo que podríamos tener. Sin embargo, como la enzima desramificante actúa cuando la glucógeno fosforilasa tiene la capacidad de ir escindiendo las moléculas, entonces la acumulación va a ser de glucosa 6-fosfato. Entonces, lo máximo que podríamos tener es un 10% de glucosa libre. Entonces, ¿qué se va a generar? El principal síntoma de la enfermedad de von-Gierke es la hipoglucemia. Una intolerancia al ayuno, podríamos decir. Entonces, es una hipoglucemia
con un ayuno prácticamente no prolongado. ¿Qué podemos decir? Principalmente que va a haber hepatomegalia. Como lo podemos ver aquí. Va a existir acumulación de glucógeno, obviamente de glucógeno hepático. Va a existir hiperlactatemia. Hiperlactatemia porque no vamos a tener suficiente glucosa que va a ir hacia la vía glucolítica. Y entonces se desvía hacia la vía anaerobia y se aumenta la producción de lactato. Obviamente retraso en el crecimiento, les decía que intolerancia al ayuno, entre otras cosas. Puede haber acidosis tubular renal, es bastante menos frecuente, pero puede haber acidosis tubular renal. Y si estamos hablando que en esta enfermedad hay una intolerancia al ayuno, entonces el tratamiento es evitar el ayuno. Pacientes que van a tener que estar comiendo cada hora, cada 2 horas, con el objetivo de evitar esas hipoglucemias por falta de la glucógeno fosforilasa. Ahora, debemos de evitar también lo más que se pueda la acumulación de glucógeno y es por eso que debemos evitar el ayuno. Y es por eso también que debemos generar una dieta que sea, si bien preponderantemente en carbohidratos, que podamos no excedernos como tal de ellos. ¿Por qué? Porque si no va a existir una mayor acumulación de glucógeno, porque la otra vía, la glucogénesis, está perfectamente bien hecha, perfectamente bien activada en el periodo postprandial, y podemos ir acumulando el glucógeno, y que en el momento de un cierto ayuno no podamos tener la capacidad de restablecer los valores de glucógeno a niveles bajos. Ahora, aquí debemos dividir a los pacientes que toleran bien la vía oral con respecto a los pacientes que no toleran la vía oral. Si no se tolera la vía oral, la glucosa debe ser infusionada ya sea parenteral o ya sea vía sonda nasogástrica. Principalmente esto, ¿no? Tenemos ese tratamiento. Las manifestaciones metabólicas implicarán una acumulación de glucógeno y una hepatomegalia importante y una intolerancia al ayuno. Hasta aquí, ¿alguna duda? Ok. Entonces, en este sentido, nada más por último, para analizar la enfermedad de Von-Gierk, son pacientes que van a tener hiperlipidemia por el uso de vías metabólicas alternativas. Esto significará únicamente que empezará a activarse la vía lipolítica y esa vía lipolítica me va a generar un aumento en la concentración de lípidos en sangre. La hiperuricemia es generada por la ruptura de las pentosas, específicamente de la ribosa. El componente primordial de la
de la hiperuricemia va a ser un aumento como tal en la degradación de los ácidos nucleicos, ¿no? Específicamente de las pentosas. Se genera un poco de ATP en esa vía y puede tratar de compensar como tal. Y la acidosis láctica, en donde vamos a tener la de las vías de la glucólisis hacia la vía anaerobia. Otras glucogenosis. Podemos hablar de la glucogenosis tipo 2, que se conoce como enfermedad de Pompe. No vamos a mencionarlas eh, tan a fondo, solo tenemos que hablar de la deficiencia enzimática como tal y alguna consecuencia clínica relevante. La enfermedad de Pompe implica una deficiencia de una alfa-glucosidasa lisosomal que tiene la capacidad de escindir moléculas de glucógeno y por lo tanto va a existir una acumulación de gránulos de glucógeno en los lisosomas. La enfermedad de Cori, en donde vamos a tener la deficiencia de la enzima desramificante, entonces vamos a tener una alteración en la estructura del glucógeno y una hipoglucemia. La enfermedad de Andersen, que aquí estamos hablando de la vía glucogénica, porque es la alteración deficiencia de la enzima ramificante. Y otra bastante importante es la enfermedad de McCarthy. La enfermedad de McCarthy cursa principalmente por una ausencia de la fosforilasa, pero en el músculo. Entonces, aquí va a existir una disminución de la vía glucogenolítica y aquí principalmente se va a generar una intolerancia al ejercicio. No, no lo tienen ustedes, no. Solamente es una intolerancia a poder llevar a cabo actividades físicas de esfuerzo. Se reduce la capacidad de hacer ejercicio, pero no, o no lo tengo yo tampoco, aunque pareciera que sí. Puede existir rhabdomiolisis por la acumulación de depósito de glucógeno en el hígado que me generará alteraciones en la mioglobina. La enfermedad de Hertz, que es una deficiencia de la fosforilasa del hígado, y como les decía, si no hay actividad de la fosforilasa, la hipoglucemia no va a ser tan grave como en la de von Gierke, porque el 90% de la glucosa que se genera en el hígado se va a generar directamente a partir de glucosa 1-fosfato y luego de glucosa 6-fosfato. Sin embargo, si nosotros tenemos una inadecuada actividad de la fosforilasa, podemos relativamente complementarlo con un aumento en la actividad de la desramificante. Aquí tenemos más, glucogenosis tipo 9, un síndrome de Fanconi que también nos puede generar alteraciones en el glucógeno principalmente. Entonces, tenemos que hablar de cómo se llaman las enzimas deficientes y sus principales clases de glucogenosis. Yo me iría con que las más importantes son la tipo 1 y la tipo 5. Hasta aquí, ¿alguna duda?
Ok, y vamos a hablar de dos casos clínicos entonces. Primero, la hipoglucemia en el recién nacido de una madre desnutrida. Y dice que una niña nació a las 39 semanas de embarazo de una madre joven desnutrida. La niña también estaba delgada debido al nacer y una hora después del nacimiento mostraba signos de estrés. Frecuencias cardíacas y respiratorias rápidas. La glucosa al nacer era de 63 miligramos por decilitro y disminuyó rápidamente una hora después a 27 miligramos por decilitro. En ese momento, la niña no respondió y entró en coma. Su situación mejoró de forma considerable con inyectar una solución glucosada seguida de una dieta rica en carbohidratos. Durante las siguientes 2 semanas mejoró gradualmente antes de ser dada de alta. Entonces, aquí les dejo nuevamente la característica de las glucemias normales y a pesar de que estaba cerca de la hipoglucemia en la primera glucemia capilar que se le hizo, estaba dentro de la normalidad, ¿no? Y aquí el comentario es que durante el desarrollo prácticamente el feto es un parásito, ¿no? O sea, no tiene la capacidad de hacer prácticamente ninguna vía metabólica sin ayuda de la madre. Y lo digo en el buen sentido, en el sentido en el que precisamente la mamá tiene la capacidad de aportar prácticamente todos los nutrientes sin necesidad de ningún estímulo de las vías metabólicas en el, en el feto, ¿no? Entonces, en principio, el feto debe empezar a acumular glucógeno con el objetivo de poder utilizar ese glucógeno unas horas después del nacimiento. Entonces, dado el estado de mala nutrición de la madre, la niña nació con reservas de glucógeno hepático relativamente escasas. Fue incapaz de mantener la homeostasis postparto y enseguida entró en hipoglucemia. Entonces, como vamos a darnos cuenta, una vez que ocurre la depresión de depósitos de glucógeno, el siguiente mecanismo para poder mantener la glucemia es la gluconeogénesis. Y la gluconeogénesis tampoco iba a estar activa porque no teníamos adecuado suministro de aminoácidos, que son los principales sustratos para la gluconeogénesis. ¿Y qué es lo más importante? Administrarle glucosa, que empiece a generar depósitos de glucógeno y que esos depósitos de glucógeno puedan servir con el objetivo de mantener una homeostasis normal que tiene un lactante menor, en donde puede mantener entre 3 y 4 horas cierto tipo de ayuno. Hasta aquí, ¿alguna duda? Uy, no vi quién. Voy. Adelante, Jenny. Doctor, en ese paciente, ¿no habría riesgo de un síndrome de retroalimentación? ¿Un qué, perdón? Un síndrome de retroalimentación. ¿En qué sentido? A ver, porque nunca había escuchado el síndrome de retroalimentación. El paciente que vemos en el caso clínico, ¿no habría un riesgo de síndrome de Ajá, retroalimentación? pero a ver, ¿cómo lo podrías explicar o cómo? Es que no entiendo cómo retroalimentación. Un síndrome de retroalimentación de cuando como que consumen muchos carbohidratos, entonces tienen como problemas. Mm, no lo ubico, ¿eh? El síndrome de retroalimentación no lo ubico. Ah, tal vez te refieres es que no sé, puede ser a que aumente demasiado la glucosa,
Pero la realidad es que si empezamos a darle más glucosa de lo normal, lo que va a ocurrir principalmente es que el exceso de glucosa se va a formar ácidos grasos. Pero lo primordial en la paciente recién nacido nutrida es empezar a generar los depósitos de glucógeno que previamente eh, no había presentado. Nunca había escuchado el síndrome de retroalimentación, ¿eh? ¿No se refiere al Ok, síndrome de realimentación? puede ser que se refiera al síndrome de realimentación. Eh, entonces, Ah, sí, sí era ese, perdón. ok, en este sentido, sí estaríamos en riesgo, precisamente por eso, sí, así, síndrome de realimentación, ahí sí, sí estaríamos en riesgo y precisamente por eso, si ustedes se dan cuenta, esto fue gradual, tanto el mejoramiento como la administración debe ser gradual. Por eso la mantuvieron internada prácticamente 2 semanas. Entonces, sí estamos en riesgo de un síndrome de realimentación si nosotros podemos o generamos el tratar de restaurar la homeostasis de una manera rápida, claro que podemos generar un síndrome de realimentación, pero por eso se calculan como tal los requerimientos de glucosa y el objetivo es, por ejemplo, en los primeros días se calculan más o menos a 100, tanto de 50 a 100 miligramos cada 3 horas más o menos. Y lo mismo sucede con los líquidos, ¿no? Pero bueno, aquí ahorita estamos hablando de la glucosa. Tenemos que calcular, como pediatras, los pediatras tienen que calcular los requerimientos de glucosa con el objetivo de mantener la normoglucemia sin caer en el síndrome de realimentación. Y por eso son terapias más bien prolongadas. Por eso no dice que la dieron de alta 1 o 2 días después, no, tuvo que ser 2 semanas después, precisamente para evitar el síndrome de realimentación. Eso sí. ¿De acuerdo, Jenny? Sí, gracias. Ok. Ahora, ¿alguna otra duda? Ok. Después dice hipoglucemia en recién nacido macroscópico de madre diabética, o sea, el extremo contrario. Y dice un bebé de sexo masculino, nacido de madre diabética mal controlada, y yo creo que ese es el dato más importante del caso clínico, y crónicamente hiperglucémica, era grande y regordete, dice macrosómico, al nacer, 5 kilogramos, aunque por lo demás parecía sano, sin embargo su estado se deterioró rápidamente y 1 hora después mostraba todos los síntomas de hipoglucemia, similares al caso del bebé de sexo femenino nacido de una madre desnutrida. En este caso, la diferencia es que el niño estaba obviamente en el extremo del sobrepeso en vez de delgado y desnutrido. Aquí lo que nos habla en el comentario es que, bueno, que la insulina se comporta como un factor de crecimiento. Entonces, de hecho, hay factores de crecimiento similares a la insulina. Entonces, aquí lo más importante es que nosotros consideremos que la madre tenía hiperinsulinismo, ¿no? O sea, un aumento en la insulina. Esta va a ser la causa de que el paciente sea macrosómico. Y es lo más importante
que debemos ver en una madre diabética que está embarazada, ¿no? Visualizar las concentraciones de las glucemias con el objetivo de no caer en el hiperinsulinismo. Y por eso, algunos medicamentos que tienden a incrementar la concentración de insulina no están tan recomendados en pacientes diabéticas. Sin embargo, esto no quiere decir que no se consuma, ¿no? Simplemente se prefieren otros con el objetivo de no estimular el crecimiento o de no estimular demasiado el crecimiento del feto como tal. Pero este mismo hiperinsulinismo va a generar hipoglucemia. Y entonces nos trasladamos al comentario. Dice, este niño ha vivido en un ambiente hiperglucémico crónico durante el desarrollo. Se ha adaptado con una producción creciente de insulina. Es decir, el niño incluso puede nacer con un aumento en la producción de insulina. Y después habla de que tiene una actividad como hormona de crecimiento. Al nacer, cuando cesa el aporte de glucosa a través de la placenta, presenta una concentración normal de glucosa en sangre y un aporte sustancial a partir del glucógeno hepático. Sin embargo, la hiperinsulinemia crónica previo al nacimiento probablemente ha reprimido las enzimas gluconeogénicas. Y esta concentración elevada de insulina favorece la captación de glucosa por músculo y tejido adiposo, y en ausencia de fuente materna de la insulina, la hipoglucemia está inducida por la insulina. Además, se origina una respuesta de estrés y se corrige mediante la infusión de glucosa. 1 o 2 días después, su masa corporal va a proporcionar buenas reservas para la síntesis de glucosa a partir de las proteínas musculares. Entonces, a partir de aquí, nosotros, como no estamos desnutridos, entonces el paciente sí va a requerir una infusión de insulina 1 o 2 días, pero aquí sí es una infusión decreciente de glucosa con el objetivo de también ir decreciendo la producción de insulina. Y esto me generará una adecuada respuesta al tratamiento y a partir de ahí, una vez que se corrija la hiperinsulinemia, se va a corregir la hipoglucemia como tal, puesto que ninguna vía está alterada. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, eso es con respecto a la glucogenólisis. Vamos a seguir avanzando como tal con respecto al periodo de ayuno. Entonces, estos temas sí tienen bastante continuidad y por eso vale la pena que nosotros los analicemos detenidamente. Entonces, cuando nosotros prolongamos el ayuno, si nosotros prolongamos el ayuno, nosotros vamos a darnos cuenta de una caída de la glucosa, de la glucemia. Y entonces va a generarse en un primer estímulo la glucogenólisis. Pero como les decía que los depósitos de glucógeno son finitos y la realidad es que no van a actuar más allá de las primeras 6 horas de ayuno, entonces tenemos un mecanismo que me va a generar también la restauración de la normoglucemia. Y esta se llama gluconeogénesis. Y entonces tenemos que hablar de la utilización de proteínas. La utilización de proteínas con el objetivo también de mantener la normoglucemia en periodos de ayuno prolongado.
Y entonces vamos a hablar de condiciones fisiopatológicas en donde se va a estimular el catabolismo de las proteínas. Podremos hablar de estados de desnutrición. No importa si es marasmo o cuacharco. Podremos hablar de desnutrición en este caso, porque vamos a tener algunos prolongados que, como les decía, una vez que la glucógeno termina de mantener la glucemia, o sea, una vez que se acaba el glucógeno, no hay otra más que la formación de glucosa a partir de otros derivados que no son carbohidratos, principalmente de aminoácidos, con el objetivo de mantener la glucemia, ¿no? Entonces, podremos decir que con ayunos prolongados se va a estimular el catabolismo de las proteínas, pero también se va a estimular el catabolismo de las proteínas en ausencia de insulina, que me va a generar preponderantemente un predominio de glucagón y de adrenalina, que son las hormonas del ayuno, y que finalmente van a permitir un aumento en el catabolismo de las proteínas, y que ya habíamos hablado, o sea, recuerden que no solamente ocurría el catabolismo de las proteínas en este tipo de situaciones, sino también el catabolismo de los lípidos. Y entonces sí, podremos decir que el objetivo de catabolizar proteínas es formar glucosa, ¿no? Glucosa para mantener la normoglucemia. Dense cuenta que tanto la vía glucogenolítica como la vía de la gluconeogénesis implica mantener la normoglucemia principalmente para dos tejidos, para el cerebro y para el eritrocito. Porque, por ejemplo, el músculo tiene la capacidad de llevar a cabo beta-oxidación. El hígado tiene la capacidad de llevar a cabo beta-oxidación. La mayor parte de los tejidos, excepto el cerebro y el eritrocito, tendrán la capacidad de utilizar otros combustibles biológicos para generar energía. ¿No? El cerebro solo requiere glucosa para llevar a cabo la glucólisis aerobia, y el eritrocito solo requiere glucosa para llevar a cabo la glucólisis anaerobia. Si bien comentábamos que el músculo no tiene la capacidad de mandar glucosa directamente a partir de la vía glucogenolítica, el principal tejido que libera aminoácido es el músculo. Precisamente por concentración tan acentuada que tienen aminoácidos. Entonces, si bien el músculo no nos ayuda para generar glucosa por medio de la vía glucogenolítica, el músculo sí tiene la capacidad de liberar aminoácidos para que pueda ser utilizado en la vía para que puedan ser utilizados en la vía gluconeogénesis. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con los aminoácidos
que se liberan a la sangre para poder ser utilizados. Primero, esta vía gluconeogénica va a tener como principal sustrato a los aminoácidos. No nada más a los aminoácidos, también, por ejemplo, al lactato o al glicerol. Y lo vamos a ver un poquito más en esta presentación. Pero para que los esqueletos carbonados de los aminoácidos puedan entrar en contacto con vías para las cuales puedan producir glucosas, se requiere que se deshagan del grupo amino como tal. Entonces, en este sentido, el grupo amino nada tiene que ver en la generación de energía. Por eso vamos a darnos cuenta de que el grupo amino tiene que ser removido de un aminoácido para poder utilizar el esqueleto carbonado como sustrato para la vía gluconeogénica. Entonces, primero, para que el aminoácido pueda ser utilizado para la formación de glucosa y la posterior formación de energía, requerimos transferir el grupo amino hacia un cetoácido. Aquí tenemos que hablar principalmente de dos cetoácidos importantes: alfa-ceto glutarato y glutamato. Entonces, para que le demos un nombre a este concepto de transaminación, o un sentido más que nada, siempre tenemos que pensar principalmente en este aminoácido. Glutamato, que es un aminoácido cuyo esqueleto carbonado es alfa-cetoglutarato, porque ustedes me podrán decir, ¿y qué propósito tiene esta reacción que se llama transaminación? Si lo que estamos hablando, si lo que estamos generando es que el aminoácido se convierte en cetoácido y el cetoácido se convierte en aminoácido. Pareciera no tener sentido, porque lo único que hacemos es transferir el grupo amino de un compuesto a otro. Aquí lo más importante es el destino de glutamato. El destino de glutamato es el siguiente tema: la eliminación de grupos amino. El objetivo de transferir el grupo amino desde un aminoácido hacia un cetoácido me va a la aparición de un aminoácido, o sea, del cetoácido que gana el grupo amino y se convierte en aminoácido. Pero lo más importante es que
ese aminoácido que se acaba de formar no va a poder utilizar con propósitos estructurales para formar proteínas, por ejemplo, sino que esta transaminación implicará que se elimine definitivamente el grupo amino. Por eso, una reacción de transaminación como esta está procedida de una reacción de desaminación oxidativa. Entonces, la desaminación oxidativa implica la eliminación estricta del grupo amino, con el objetivo de regenerar al alfa-cetoácido que es necesario para poder quitar el esqueleto, para poder dejar únicamente el esqueleto carbonado y quitar el grupo amino de los aminoácidos. Entonces, podremos decir que este proceso de transaminación es el primer paso para que el aminoácido pueda ser utilizado energéticamente. Entonces, nos importa el esqueleto carbonado y nos sobra el grupo amino. Este proceso de transaminación implica la transferencia de ese grupo amino a un cetoácido que les digo que se llama alfa-cetoglutarato. Pero una vez que se lleva a cabo la transaminación, se va a llevar a cabo una desaminación oxidativa que me va a generar como resultado la pérdida de manera neta y efectiva del grupo amino del aminoácido que se quiere utilizar energéticamente. Porque finalmente el alfa-cetoglutarato se va a regenerar y el objetivo de este alfa-cetoglutarato que se regeneró es volver a coincidir o a recibir más que nada el grupo amino de otro aminoácido. De tal manera que el objetivo final será perder el grupo amino de cualquier aminoácido. Este sí puede ser cualquiera, pero este usualmente es alfa-cetoglutarato. ¿Hasta aquí alguna duda? Ok. Entonces, ¿cómo se va a perder y cómo se va a quitar y cómo tenemos que eliminar el grupo amino de los aminoácidos? Eso lo vamos a ver el día de mañana. Ahorita nos vamos a enfocar a lo que va a ocurrir con los esqueletos carbonados generados de la reacción de transaminación que me va a permitir deshacerme de una manera bastante sencilla del grupo amino de los aminoácidos. Ahí tenemos la reacción prototipo de la transaminación y de la desaminación oxidativa. Y aquí vamos a empezar a darle
nombres. Hay dos reacciones de transaminación prototipo. La prototipo es esta de aquí abajo. Y sin embargo, la de arriba también es importante, porque vamos a darnos cuenta que los dos aminoácidos más importantes que van a ser desaminados es aspartato y alanina. Ustedes han hablado de aspartato aminotransferasa o han escuchado hablar. AST. Y también han escuchado hablar de alanina aminotransferasa o ALT. Son las dos principales reacciones de transaminación que se van a llevar a cabo en el hígado. Y de hecho, estas enzimas se llaman así transaminasas hepáticas. Y a partir de ahora las van a escuchar de una manera más frecuente con relación a las pruebas de funcionamiento hepático. Y entonces, vean que estas dos reacciones van a generar mediante un aminoácido y la participación de alfa-cetoglutarato, van a generar el cetoácido correspondiente y glutamato. Yo ya les había dicho que el cetoácido que se generaba a partir de la transaminación de alanina era piruvato. Y ahora vamos a entender que aspartato es el aminoácido del alfa-cetoácido llamado oxalacetato. Muy importante en el ciclo de Krebs y muy importante en la vía gluconeogénica, porque es el sustrato de acetilcoenzima A para el inicio del ciclo de Krebs, o bien también es el sustrato para poder llevar a cabo la gluconeogénesis. Esta es la reacción prototipo de una transaminación que implica la formación de glutamato y la formación del cetoácido correspondiente. ¿Que puede ocurrir con todos los aminoácidos? Sí. Usualmente va a ocurrir con aspartato y con alanina. Pero las reacciones con los otros aminoácidos van a ser un poco más complejas, pero también se llevan a cabo. Entonces, ese es el prototipo de la transaminación. Y este es el prototipo de la desaminación oxidativa del glutamato. La desaminación oxidativa del glutamato implica la regeneración del alfa-cetoglutarato, pero lo más importante, la salida de forma permanente del grupo amino que conformaba a los aminoácidos. ¿Hasta aquí alguna duda? Esta
introducción de lo que ocurre con los aminoácidos implicará que nosotros sepamos cuál es el destino del grupo amino. Ya cómo se va a excretar, ese es tema del día de mañana. Pero nosotros así podemos tener el sustrato de la gluconeogénesis o uno de los sustratos primordiales. Saber el por qué los aminoácidos tienen la capacidad de formar glucosa. Sin embargo, la glucosa no tiene grupo amino y el aminoácido sí tiene grupo amino. Entonces, primero el aminoácido se tiene que convertir en un alfa-cetoácido para entonces, ahora sí, entrar a la vía gluconeogénica. Y perder el grupo amino. ¿Qué ocurre con esto? Eso ya veremos cómo se elimina el grupo amino el día de mañana. Ahora nos vamos a enfocar específicamente en la vía gluconeogénica. Como el alfa-cetoácido que proviene del aminoácido tendrá la capacidad de convertirse en glucosa. Y entonces ahí tenemos el concepto de gluconeogénesis implica la vía metabólica que resulta en la generación de glucosa a partir de intermediarios que no son carbohidratos. ¿Cuáles son los principales aceptores de la vía gluconeogénica o principales sustratos de la vía gluconeogénica? Específicamente alanina, que puede provenir de los aminoácidos, lactato, que proviene de la glucólisis anaerobia, y glicerol, que puede provenir de los triacilgliceroles. Parcialmente, los lípidos sí tendrán la capacidad de formar glucosa. Sin embargo, recuerden que esto es solo de manera parcial, porque de manera global, los ácidos grasos van a convertirse directamente o en cuerpos cetónicos o en acetilcoenzima A. Tejidos en los que ocurre. Hay dos tejidos principales en donde ocurre la gluconeogénesis. Uno es el hígado y el otro es el riñón. Uno es el hígado y el otro es el riñón. En donde se producen cantidades bastante importantes de glucosa con el objetivo de mantener la normoglucemia. ¿Hasta aquí alguna duda? Seguros. Ok, entonces, la mayor parte de los intermediarios que generan o que se generan en la vía gluconeogénica va a generar oxalacetato. No importa si lo siento. No importa si van a entrar en el ciclo de Krebs o no van a entrar en el ciclo de Krebs, sino a partir de piruvato, todo tiene que formar, o los esqueletos carbonados de los aminoácidos tienen que llegar a formar
oxalacetato. Y aquí tenemos que recordar al ciclo de Krebs, porque los intermediarios de los aminoácidos tienen que terminar en oxalacetato y en ocasiones no generan un ciclo como tal volviendo a aceptar acetilcoenzima, sino que oxalacetato sale, se forma fosfenolpiruvato y a partir de aquí se puede formar glucosa. Esa es la vía gluconeogénica. Emanuel tenía una pregunta interesante cuando hablábamos de la vía gluconeogénica. Él decía que qué participación tenía el bicarbonato en la vía gluconeogénica. La participación que tiene el bicarbonato en la vía gluconeogénica implica a esta enzima, la piruvato carboxilasa. Y es bien sencillo. El piruvato tiene 3 carbonos y oxalacetato tiene 4 carbonos. ¿De dónde sale ese carbono? De este bicarbonato, que algunos libros dicen que es CO2, pero es prácticamente lo mismo. Porque recuerden que CO2 más agua da bicarbonato e hidrogeniones por la anhidrasa carbónica. Entonces, no importa si es bicarbonato o CO2, se requiere ese carbono para poder iniciar la vía gluconeogénica, siempre y cuando el sustrato sea piruvato. Y a lo mejor el piruvato proviene del lactato, porque me van a decir, tú dijiste que hay 3 vías. ¿De dónde proviene el piruvato? Pues recuerden que el piruvato se tiene que reducir al lactato en la glucólisis anaerobia y oxidar a piruvato para que pueda iniciarse la gluconeogénesis. Aquella duda que tuviste, Emanuel, ¿era esa la duda? Sí, Okay. sí, creo que sí. Entonces, Porque sí, al la final parte... Ajá. estaba, ¿cómo se llama? Estaba leyendo un experimento, pero estaba como más enfocado, si mal no recuerdo, estaba más enfocado hacia fotosíntesis. Y justo lo comparaban con la piruvato carboxilasa y hacían un experimento de radiomarcado con el carbono para saber si en verdad la glucosa que se formaba provenía de el CO2 absorbido. Ah, ok. Entonces ahí fue donde estaban haciendo la comparación y Sí, me surgió la duda. no, claro. Y finalmente, o sea, tú tienes un aceptor de carbonos, porque oxalacetato tiene 4 carbonos y lo vimos acá. Aquí está oxalacetato. Aquí podemos ver a las 2 moléculas. Oxalacetato tiene 1, 2, 3 y 4 carbonos, mientras que piruvato solo tiene 1, 2 y 3. Y esa conversión de piruvato en oxalacetato, efectivamente la enzima se llama piruvato carboxilasa, y el objetivo es tener el aceptor, como te digo, algunos dicen bicarbonato, algunos dicen CO2, pero finalmente la reacción es la que ya conocemos, CO2 más agua igual a bicarbonato e hidrogeniones, que fue lo que vimos en el estado ácido-base. Y esta reacción es reversible. Entonces, efectivamente, algunos libros dicen que es por el CO2, algunos dicen que es por bicarbonato, pero finalmente es el mismo carbono, ¿no? Ahí lo que estaban haciendo en ese experimento es tratar de ver de dónde proviene el CO2, porque puede provenir de muchos lados, ¿no? Pero efectivamente necesitamos un carbono y ese carbono inicial de la gluconeogénesis implica esta generación de oxalacetato a partir de piruvato. Entonces, esa es la gluconeogénesis, esos son los tejidos en donde ocurre, y el objetivo de la gluconeogénesis es mantener la normoglucemia. Yo creo que hasta aquí le vamos a dejar.
Sí, yo creo que hasta aquí le vamos a dejar. Esta vía, principalmente, cualquier aminoácido que se tenga que convertir en su alfa-cetoácido para formar o para ir hacia la vía gluconeogénica, tiene que entrar al ciclo de Krebs para formar oxalacetato. Y el oxalacetato es el que ya entra a la vía gluconeogénica. En ocasiones puede ser a partir de piruvato, pero el piruvato tiene que formar oxalacetato. Y aquí les voy a poner nuevamente esta tablita, en donde les digo específicamente que el metabolito interesante es oxalacetato. Y como les decía, se puede entrar a partir de alfa-cetoglutarato, se puede entrar a partir de succinilcoenzima a partir de fumarato o directamente a partir de oxalacetato o a partir de piruvato, que sería fuera del ciclo de Krebs, pero que me van a generar intermediarios para generar oxalacetato. Recuerden que nunca acetilcoenzima A, por el destino de los carbonos que se generan o que se queman a partir de acetilcoenzima A. Entonces, el intermediario aquí debe ser oxalacetato para iniciar la vía gluconeogénica. Hasta aquí, ¿alguna duda? Ok, doctores. En el transcurso de la semana nos avisan apenas, bueno, la verdad es que como esto todo está iniciando, nos avisan que tenemos que hacer la captura de las calificaciones prácticas. Entonces, la captura de las calificaciones prácticas la voy a realizar esta semana para que ustedes ya puedan visualizar correctamente las dos calificaciones en la plataforma. Déjenme revisar, creo que ya se dieron